Viajar a África es más una reflexión que un viaje de turismo, y mi primera vez en este continente me hizo pensar que podía aportar algo más a la gente de aquí. En la isla del Amo he encontrado un paraíso donde puedo hacer del mundo un lugar mejor. Mi nombre es Lourdes y nací en Zaragoza, aunque todo el mundo aquí me conoce como Mamalú. Hola Lourdes, buenos días. ¡Hola! ¿Qué tal? Karibu Lamu. Muchas gracias. Oye, ¿qué estabas haciendo? ¿En qué te hemos pillado? Pues nada, estamos montando a nuestros niños, a Ibrahim y a Sabrina, en nuestro bus escolar. ¿Este es el autobús del cole? Claro. No hemos comprado billete, pero supongo que tienes para Venga, os invito. Tenemos que ir en barco a la escuela porque estamos en una isla, Lamu es una isla, y nuestra escuelita está alejada de lo que es el pueblo. ¿Qué estás haciendo aquí exactamente? Coordinando la escuelita de Tuascuru, pertenece a la ONG One Day Yes. Desde la Muta, aunque es de donde salimos, hasta la escuelita, aproximadamente tenemos unos 3-4 kilómetros que antes los niños hacían andando. Cuando has dicho que esto era un autobús es que es real, porque tiene hasta paradas, ¿no? Vamos haciendo paradas, salimos de la Muta, ahora paramos en Guyoni y cogemos algunos niños más. Mambo Calamari. Bueno, y esta de aquí es la escuela, que como podéis observar está hecha todo con botellas. Es una eco-school construida con todo botellas de cristal, también hay una parte de botellas de plástico que sacamos de la basura. Porque aquí el tema de la basura, ¿cómo está en el país? Muy mal, en Kenia está mal, pero en Lamu está especialmente mal, porque no tenemos ningún tipo de gestión de residuos. Toda la basura acaba en el mar. ¡Hola! Hello. ¿Quién es el Lourdes? Él es Omar Islanaili, el fundador de hace 12 años de la escuelita Tuascuru. It took me 8 years by myself. Cut the tree, cleaning, I go back in America, I come back, niños, school, hoop, glass taking, building this, building that. But in time, with the team and understanding, things always expand, you know? Are you happy today? You are happy rest of your hand? El problema que tienen estos niños es que sus familias son muy pobres. Hay niños de los que veis en esta clase que, aun siendo muy pequeños, cuando salen del colegio tienen que ir a trabajar. El matrimonio infantil aquí que están intentando combatir, ¿no? Están intentando combatir, pero todavía hay matrimonios entre niñas que los preparan las familias. En Lamu hay un problema muy grande con la violencia tanto hacia la mujer como hacia la infancia. Por eso, nuestra base principal es educar en el amor. ¿Cómo se financia la escuela, Lourdes? Pues la escuela básicamente tiene 3 vías de financiación. La primera son los socios, luego tenemos acciones concretas que hacemos, como la subasta que hacemos todos los años en Zaragoza, con la que construimos este comedor. O sea, esto es una maño cocina. ¿A cuántos niños dais de comer todos los días? 47 ahora mismo. Good morning, everybody. Good morning, ¿Por qué te dicen Mamalú? Porque aquí normalmente se llama siempre por el nombre de tu primer hijo. Yo, como no tengo hijos, pues me llaman directamente Mamalú porque hago un poquito de madre de todos. ¿Con quién trabajas aquí? Aquí estamos ahora mismo, tenemos a Cristina. Hola. Y a Leticia. Leticia, ¿de dónde eres? ¿Y Cristina? De Zaragoza. ¿De Zaragoza? ¡Maño Power! ¿De qué barrio eres, Maña? ¿Y qué te trae este lugar del mundo? Pues nada, he venido a colaborar un poquito, a dar visibilidad sobre todo el proyecto, trabajo en comunicación, ¿En qué trabajas en Zaragoza? trabajo en una agencia de publicidad. Esto que tenemos aquí es el menú mensual. Los niños hacen 3 comidas, ese es el 75% de las necesidades nutricionales básicas diarias. Es un proyecto que hemos desarrollado con unas nutricionistas. La mayoría de estos niños no comen en casa, por eso es tan importante que hagamos este proyecto. Otra cosa que tenemos muy buena es que nosotros tenemos nuestro propio huerto y cultivamos tanto el maíz como el tomate. ¡Te quiero mucho, Zaragoza! ¿Y tú cómo acabas trabajando para una ONG aquí en África? Pues acabo aquí en África porque vine a un viaje de casualidad con unos amigos y en ese viaje conocí a Ana Mansergas, que es otra de las fundadoras del proyecto de One Day Yes. Hola, ¿qué tal, Ana? Hola, ¿qué tal?
La responsable de que Lourdes haya acabado aquí. Sí. ¿Cómo estás? Exactamente, muy bien. ¿De dónde eres, Ana? Yo soy de Valencia, ¿Y a qué te dedicas? soy periodista en la cadena SER. ¿Tú qué estás haciendo en esta ONG? Yo presido la ONG. Nosotros tenemos 3 pilares fundamentales, que es el reciclaje, luego tenemos la cooperación cultural, por eso trabajamos mucho el arte y la música de una manera transversal, y la educación introducimos el método Montessori. Conocí esta escuela cuando originalmente conocí a Omar y esta es nuestra hija. Ah, o sea, que tienes una hija. O sea, yo nunca imaginé que la primera vez que llegué aquí, que fue un viaje de amigas, pues ahora ya tengo raíces, una hija, un proyecto y media vida aquí, media vida allí. Lourdes, no paréis de trabajar aquí, ¿eh? No paramos, aquí tenemos a Marta y a Javier, que son otros voluntarios, que les están haciendo un chequeo a todos nuestros niños. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿y de dónde sois vosotros? Yo soy de Valencia. Muy bien. Valencia, pues comunidad vecina. ¿Y tú? Yo soy turolense. ¡Hombre, turolense! Maños Power. Dragón is here. De la Plaza del Tórico, justo al lado. ¿Y por qué has venido a África? Porque creo que todos los médicos tendrían que venir al menos una vez. Cuando tú vienes, por lo menos en mi caso, vi cosas que me hicieron pensar que volvería, pero siempre con un proyecto. No vendría de turismo. Y aquí estoy, he hecho mi sueño. Te emocionas un poco al contarlo. La verdad es que sí, se me pone mira, se me pone la piel de gallina porque realmente es algo que para mí es muy importante haber vuelto aquí. Un placer conocerte, turolense. Igualmente. Adiós. ¿Dónde vamos ahora, Lourdes? Pues ahora vamos a la tribu Orma, que es de donde viene la mayoría de los niños que vienen a nuestra escuelita. Es una de las 47 tribus que hay en Kenia. La más conocida, desde luego, seguramente sean los Masai, o los Luo, que es de donde proviene la familia de Barack Obama, Kalenji, que a todos nos suena por el decatlón, pero es una tribu de África de los que corren mucho. La tribu Orma es una tribu nómada que ha tenido que emigrar de la zona de Kenia donde vivía por los problemas de seguridad. Entonces se dedican a la ganadería, pero aquí tenemos el problema que no hay mucha ganadería. ¡Mambo, mami! ¡Ay! Ella es una de las mamás de la escuela, es una mujer que realmente vive con muy poquito, pero es una trabajadora. ¿Cuántos hijos tiene? Pues ella tiene 4 hijos, 3 viven en Lamu y otro vive en Malindi, que está viviendo con alguien de la familia, porque es algo muy típico aquí en Kenia, que la gente viva no solo con sus madres, igual con una abuela, con una tía. Los maridos son los que se van a trabajar fuera y ellas son las que se quedan con los hijos. La mayoría o muchas veces los maridos no vuelven. La poligamia está a la orden del día, ¿no? Sí, pueden tener hasta 4 mujeres siempre que las puedan mantener. Entonces son ellas con las que se quedan con el peso de la familia, con la educación, pero sin dinero. Toda la casa está construida a mano, ¿no? Toda la casa está construida a mano, pues aquí realmente esta mamá, su marido no vive con ella duerme aquí y los 3 hijos dormirían en la otra habitación. Es muy básica, no tienen agua, no tienen luz, no tienen cocina, hay un pozo cerca, ellos traen agua del pozo todos los días y con eso es con lo que lavan la ropa y lavan a los niños cada día. Aquí realmente te das cuenta de las tonterías que tenemos en Occidente, cómo están viviendo ellos, que nunca se quejan de nada, están agradecidos de lo que tienen y luchan por intentar cambiar esa situación. Ellos saben que la escuela es muy importante. Este lugar en el que estamos tiene pinta de tener mucha historia, Lourdes. Sí, bueno, estamos entrando a la entrada de la plaza de Lamu. Lamu está declarado Patrimonio Universal de la Humanidad por la UNESCO. Lamu es la ciudad swahili habitada más antigua de Kenia. ¿Y esta casa enorme es el ayuntamiento? El ayuntamiento de tu pueblo, Maño. Vale. Este es el fuerte de Lamu, que fue construido en la época colonial británica. Se acabó en 1821 y después de esa época ha sido usado como prisión. Kenia durante mucho tiempo fue colonia inglesa, pero no vayas a pensar que los que primero llegaron aquí fueron los ingleses. ¿Quiénes fueron? Los portugueses. Vasco de Gama fue el primero que llegó a tierras africanas, a Kenia, y luego hasta que Kenia logró su propia independencia. Esta de aquí es la plaza de Lamu, es la plaza del pueblo, donde hay muchísima vida. La vida cultural se reúne aquí, igual que en Aragón nos reunimos a echar el guiñote, pues aquí se reúnen a echar el Eram. Es muy parecido al billar, es un juego de tradición india y ha llegado hasta Lamu, porque Lamu tiene mezcla de culturas, árabe, india, portuguesa. Los lamunios lo que tienen es que hacen muchas cosas en la calle. Lo que veo es que no hay mujeres aquí, ¿eh? No hay mujeres porque estamos en una cultura musulmana, entonces las mujeres normalmente se quedan más recogidas. Poco a poco trabajamos para que esto vaya cambiando y empoderar a la mujer para que también tenga sus... Uy, aquí hay problema. Alguien ha hecho trampa, está claro. Aquí se lo toma muy en serio, ¿eh? Bueno.
¿Y este edificio que tenemos aquí qué es? Pues esta es la última mezquita que se ha construido en Lamu, que se hizo en el 2017 porque Lamu es una ciudad musulmana. ¿La convivencia entre religiones aquí cómo va? Pues se llevan bien, se llevan perfectamente. Tenemos aquí, de hecho, al lado de la mezquita tenemos la iglesia cristiana, solo se abren los domingos y hacen una misa que compensa todo lo que no han hecho en la semana, porque empieza a las 8 y acaba a la 1. Oh, pues un poquito larga, ¿eh? Lourdes, yo sigo alucinando con lo de los burros porque aquí están como Pedro por su casa, en cualquier lado del pueblo, ¿no? Por todos los lados. Aquí veis que hay un montón porque huelen la comida, estamos cerquita del mercado. Es por eso que vienen, porque saben que los restos se los dan a ellos. ¿Y en este mercado qué se vende? Aquí tenemos el mercado de la fruta y de la verdura. Patatas, aguacates, fruta de la pasión, cebollas. Aquí tenemos es el pili pili. Pili pili significa picante. A partir de esta base de este pimiento hacen pili pili de mango, pili pili de tamarín, pili pili de todo. Aquí todo pili pili, ¿eh? Todo pili pili. En eso se parecen a los aragoneses, allí Claro. también hay muchas pilis. Pero aquí te lo tenemos doble, pili pili. Y allí tenemos pilis a mogollón. ¿Cuánto cuesta? 120 per kilo. Es muy barato, esto sí. Y hay otras cosas que son baratas, los mangos son muy baratos. Este mango igual costará 25 céntimos. Qué disgusto me das, porque en el súper yo me gasto un dineral en mangos, ¿eh? En mangos en España es una barbaridad. Lo malo de los precios en Kenia, en Lamu en concreto, es que fluctúan mucho. Los tomates ahora mismo estarán en 120, que es más o menos €1 el kilo, pero pueden llegar a estar a 200 o 220. ¿Qué está haciendo aquí? Está limpiándolo para quitarle los bichos que tiene. Bueno, siempre que compras maharagüe te llevas algún bicho a tu casa. La proteína viene incluida. ¿Has acostumbrado a la comida de aquí? Sí, la verdad es que tampoco como tan diferente. Como mucho arroz en España, como poquito, pero no es tan diferente porque como mucha verdura y mucho pescado. Eso es otra cosa curiosa de Kenia, y es que es el primer país africano que prohibió el uso de bolsas de plástico. En Kenia no se puede usar ninguna bolsa de plástico, entonces tienen estas, envuelven todo en estas que están hechas como de papel y luego lo envuelven todo en papeles de periódico. Siempre te las cobran, entre 5 y 15 céntimos de euro. ¿Qué pasa si la policía te pilla con una bolsa de plástico? Pues que la multa que te cae puede ser hasta de 1.000 euros. ¿De verdad? ¿Cuál puede ser el salario de una persona que trabaja aquí en el mercado? El salario de una persona que trabaja en el mercado depende de cómo se te dé, pero un salario medio sería unos 80, 100 euros al mes. ¿Cuántas horas trabajas al día? Los kenianos trabajan 6 días a la semana y su jornada suele ser de 10-12 horas. Have a nice day. Yo no sé qué tienen estas calles que te atrapan, ¿eh, Lourdes? Te atrapan, vamos, a mí no me lo cuentes, yo aquí estoy. Por las calles de Lamu han paseado y han venido de vacaciones gente muy interesante, la familia de Mónaco, tiene una casa en Sela, Iwan McGregor, enamora a todo tipo de gente. Ya veo. Os voy a enseñar esta tienda Natural Lamu, que es de un amigo mío, Manu. ¿Qué tal? Manuel. Ah, Manuel, encantado. ¿De dónde eres, Manuel? Originario de Albacete. ¿Qué tienes aquí? ¿Qué es lo que vendes? Estos son especias que traemos de todo el Océano Índico. Este es una mezcla de pilau, es un plato típico de aquí. Tiene clavo, canela y cardamomo. Es como una mezcla, ¿no? Sí, claro. ¿Verdad? Se llama el pilau, la virgen del pilau. La Virgen del Pilau dice, ¿verdad? ¿Y tener un negocio aquí para un extranjero es fácil? Sí, se puede venir, montas una empresa y aquí la economía de aquí ayuda más al autónomo que en Europa. Cualquiera que se queda sin empleo pues puede poner algo, ¿no? ¿Te dedicabas antes a la agricultura? No, nada que ver, a las finanzas. Me apetecía tocar la tierra. Tocar tierra. Manuel colabora con nosotros en la escuelita, él es el que nos provee las barritas de moringa, las barritas energéticas. Pues oye, Manuel, gracias por enseñarnos Nada, tu tienda encantado. y que siga adelante el negocio, ¿eh? Muchas gracias. La Virgen del Encantado. Pilau dice. Adiós. Adiós, Manu. Bueno, Lourdes, ¿y tú dónde vives exactamente aquí en Lamu? Pues yo vivo en un casoplón ¿sí? que vais a flipar. Es una casa suajili que tiene 500 años de antigüedad. Esto que hay aquí es piedra coral con la que se construyen las casas en Lamu. O sea que esto es coral, de verdad. Esto es coral de verdad, piedra coralina. Y esta es la casa donde vivimos la Big Family, que somos One Day Yes, y algunos voluntarios. ¿Cuánta gente vive aquí? Bueno, esto es muy random, a veces estamos 13, a veces 23. Ah, bueno, ya vemos ahí al fondo a Ana. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo Ana. estás? Bienvenidos. Trabajando, ¿no? Karibu Yumbani. Ah, muy bien. Bueno, nos vais a enseñar la casa, ¿no? Tenemos una auténtica casa suajili en Wandeyesi que ofrecemos a nuestros voluntarios y a las voluntarias que vienen una temporada a estar con nosotras. Y son cosas muy grandes porque viven muchas familias, tienen estas estancias comunes. Lo chulo de esta casa y el por qué está incluida en los circuitos turísticos es porque sí que mantiene los muros originales y si os fijáis,
Los frisos son auténticos, tienen entre 500 y 600 años. ¿Y aguantan desde entonces? Sí, sí. Muy bien. Podemos salir ¿Salimos por aquí? por aquí. Pero esto es inmenso. Esto de aquí sería un baño suajili. Cuidado con la cabeza, que los suajilis altos no son. Ah, vale, vale. Lo que no es grande es la entrada, el resto del baño es amplio, es amplio. Te puedes duchar aquí. Sí, sí, sí. A mí una de las cosas que más me gusta es ducharte, te duchas en el mismo suelo porque aquí los acabados de las casas los hacen con Neru, que es una mezcla de coral y bueno, varios componentes, y entonces los acabados son maravillosos, que yo muchas veces pienso porque esto no lo podemos hacer, por ejemplo, en España. ¿Y comprar una casa para una persona de fuera aquí en Kenia? Pero los precios no son baratos, entre 150.000 y lo que te quieras gastar. Y aquí hay dos personas que están en la cocina que me suenan. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal, Maña? ¿Cómo estás? Aquí estamos preparando la cena, un poquito de huevo con jamón de Teruel. ¿De verdad? Sí. Antiguamente, originalmente, la cocina estaba en la planta de arriba, Ah. donde está ahora la habitación de Lourdes. Ah, tu habitación. La habitación era la cocina, por eso tengo tanto hambre. A ver, esta habitación. Bueno, te ha tocado la suite, ¿eh? ¡Hombre! Esto es un techo que se llama makuti, que está hecho con hoja de palma trenzada. Este techo es el típico techo de las casas suajilis. Es muy guay porque no deja pasar la lluvia, pero sí que deja pasar la luz y sí que deja pasar el viento, con lo cual una casa con makuti es fresquito garantizado. ¿Y cómo fue el cambio de tu pisito en Zaragoza de repente vivir en esta casa? La verdad es que le echo muy poquito de menos porque estoy tan a gusto. Es que en mi casa no tengo estas vistas, no tengo esta amplitud y no tengo esta felicidad que tengo en Lamu. Lourdes, nos hemos cambiado de ropa, veo, ¿no? Hombre, ahora ya estamos preparados para el sunset. Cuéntame qué es lo que vamos a hacer. Pues vamos a navegar en un barco típico suajili, estilo Mozambique, Ajá. y vamos a ver el sunset, la puesta del sol, pero desde un barco. Cuidadito, no vayamos a liarla. Bueno, hay mucha gente dentro del barco, ¿eh? Mucha gente. Bueno, aquí tenemos a toda la tripulación. Sí. Hola. ¡Hola! ¿Qué tal? Hoy va a ser una experiencia muy chula, es algo que siempre recomendamos a toda la gente que viene a Lamu a visitarnos, y es navegar en un dhow. Un dhow es el típico barco velero que han utilizado de toda la vida para hacer transporte, pesca, y ahora mismo lo estamos utilizando para hacer turismo. Ya lo veo, esto de pescadores no tiene mucho. Ahora mismo estamos en el Océano Índico, pero no estamos en mar abierto, estamos en los canales del Índico, que son canales formados por manglares, da mucha biodiversidad, se protege del viento, es una maravilla porque puedes disfrutar de las vistas navegando de una manera muy pacífica. ¿Y qué hemos traído para cenar? A ver. Pues mira, aquí tenemos una salsa de verduras con leche de coco, este es el pescado, que ahora empieza la temporada de atún, y el atún de aquí nos costaría como menos de 2 euros el kilo. Fresco, bueno. Oye, Lourdes, lo que todavía no te he preguntado es de dónde eres. Del barrio de Las Fuentes. ¿Echas algo de menos de allí de tu tierra? Sobre todo mi madre, mis amigas, mis sobrinicos, y el resto de cosas no echo mucho de menos la comida, pero el jamón, sí. No sé si echas de menos algo así como esto. A ver si te suena. Vamos a ver. ¡Toma! ¡Ay, qué bueno! Pan de payés y tenemos jamón con tomatico. Madre mía. ¿Quién crees que te lo ha podido mandar? No tengo ni idea. A ver si con esto te puedes hacer a la idea. ¡Ah, mis chicas! Hola, Lourdes. Hola. ¿Qué tal? Bueno, queríamos mandarte un saludito desde Zaragoza y decirte que te echamos un montón de menos, que sabemos que estás fenomenal y que estás haciendo una labor extraordinaria con tus niños de One Day Yes. Hola, tía Lu. Un saludo para ti y otro para los de la escuelita. ¡Maisa Marefú! Pili es por la que estoy aquí, ¿eh? ¡Viva el hermanamiento Kenia Aragón! Eres nuestra mejor embajadora, Lourdes. Te queremos mucho, te echamos mucho de menos y esperamos que estés siendo muy feliz allí. Un besito muy fuerte y Hakuna Matata. Hakuna Matata. Muchas gracias, Pili. Tú sí que eres la mejor embajadora que puedo tener yo. Y el resto, pues Rosica, Susana, María, Eva, Lore, mis incondicionales, mis amigas de siempre y que lo serán para siempre. We play the music for the poor. Oh my. We play the music for the rich. Kwanini topigana kwa mapanga na marungu kwanini. Con esta puesta de sol espectacular nos vamos a despedir de ti. Gracias por enseñarnos tu vida en esta parte de África. Muchas gracias a vosotros por haber venido. Karibu Lamu, os espero. ¡Chao! Adiós.